huelga del Estado no está las elecciones completas y que no hay un sustento, no hay un delito que perseguir en cuanto a las denuncias de corrupción en el sector de la movilidad. Bueno, primero que nada, celebro que el fiscal anticorrupción hable a los medios de comunicación y dé una versión de lo que está sucediendo ahí. Me parece muy delicado y muy grave lo que él menciona, porque entonces estaríamos ante petardazos, fuegos artificiales, donde se engaña al ciudadano, pero también se llevan de encuentro reputaciones de personas, ¿no? Yo no estoy para defender la reputación de nadie, pero parte del clima de Estado de Derecho es el Estado debe salvaguardar la reputación. Bien por el fiscal haciendo estos señalamientos, creo que ahora sí sería importante, bajo este planteamiento, convocar aquí a los demás legisladores y ver entonces que venga y nos dé esa explicación. Qué bueno que sale y lo hace públicamente. Yo me había negado a que viniera porque decía, pues es legitimarlo, y por eso insistía en diversas entrevistas sobre la necesidad de que los fiscales den su versión de los hechos sin violar el debido proceso, tal y como lo hizo el fiscal el día de hoy. Entonces, bueno, es importante escuchar lo que él tenga que señalar. Tal vez tendría que ser una reunión privada, ahí sí, para no violar el debido proceso ante el Pleno del Congreso, no ante los legisladores, sino ante la ciudadanía, donde estuvieran presentes los coordinadores, pero que explicara puntualmente qué es lo que está sucediendo. Y me parece que tendría que el consejero jurídico del gobierno del Estado, el secretario de gobierno, y los directores jurídicos de las diversas áreas que han presentado las denuncias, ahora salir y dar una explicación de qué fue lo que presentaron o de qué están hablando estas denuncias, porque si no, insisto, estamos en la misma dinámica de siempre, ¿no? Petardazos, haces enojar al ciudadano y termina en nada, que aparentemente, por lo que manifiesta el propio fiscal, pues va a terminar en nada, lamentablemente. Claro, ese es el asunto, por eso insistíamos que el fiscal diera una versión de qué estaba sucediendo, y qué bueno que la da, porque entonces lo que te llevas de encuentro es una institución como la Fiscalía Anticorrupción, que aparentemente pues no tiene elementos o no le han dado los elementos de lo que nos plantean y lo que nos dicen que está sucediendo. Por eso yo le planteé al secretario de Movilidad que presentara la denuncia ante la Fiscalía General de la República para ver si los hechos eran lo correcto. Entonces vamos a esperar a ver si en los siguientes días lo hace, o en su caso, bueno, qué versión nos da el gobierno del Estado de estas denuncias que han presentado. Porque, perdón la interrupción, porque acuérdense que los montos ya rebasan los 30,000 millones de pesos, o al menos es lo que nos han planteado con todas estas cosas. 30,000 millones de pesos son 6 presas Libertad. 30,000 millones de pesos es traer el agua del Pánuco. 30,000 millones de pesos son 4 líneas del metro. 30,000 millones de pesos es el 30% de lo que nos gastamos al año. Y es un dineral lo que han dicho en los medios de comunicación, perdón. Dice que no presente el Estado las ampliaciones. ¿Qué quiere decir esto? Porque ya tiene el fiscal más de un mes dando esa información, y en el caso concreto de Metro Red, que la presentaban el martes pasado, pues crece todo el sistema. Pues, se presentó pólvora mojada, petardazo o simulación, cualquiera, las tres o las tres, como dicen en las de opción múltiple, ¿no? Cualquiera de las tres. Pues es muy interesante lo que se vaya a revisar ahí, de la mano de lo que mencionó el compañero, de estas denuncias que están pendientes ahí. El juicio político, tal y como dice su nombre, es una versión que se hace con las partes involucradas en un asunto. Nosotros como Congreso revisamos qué es lo que está sucediendo y llegamos a una conclusión técnica. Pero lo vital aquí, después del juicio político, es que haya la procedencia contra estos actores. Sin embargo, si la Fiscalía nos está diciendo que no procede, pues entonces ya estamos en una situación contradictoria. Creo que es fundamental que el gobierno del Estado lo antes posible amplíe las denuncias y dé su versión pública de lo que mencionó el día de hoy el fiscal. Porque si no el Congreso termina un poco como en el asunto de la Fiscalía, recibiendo, y lo digo con todo respeto, pues la basura o algo para nosotros procesarla y quedarnos con el problema. Creo que hay que ser muy puntuales sobre la responsabilidad de denunciar, la responsabilidad de invocar a una fiscalía autónoma y la responsabilidad de que se haga justicia, ¿no? Entonces aquí sería clave eso.
Claro, el asunto es ese, es que luego termine nosotros. Entonces, y también nosotros como con eso tenemos la obligación de puntualmente decir por qué estamos a favor o en contra de algo o por qué no había fundamentos jurídicos. Acuérdense que en los juicios, lo más difícil que hay en esta vida es ser juez. O cuando hay un juicio hay tres versiones, la de una parte, la de otra parte y la del juez. Es como en los divorcios, la versión de la dama, la versión del caballero y la versión del juez, si es un divorcio de los que había existido normalmente. Ahora, bueno, ya con los logros de LGBT, la versión de uno, la versión de otro y la versión del juez. Pero aquí el asunto es que debilitamos a los órganos de justicia y de procuración de justicia cuando le damos un uso político de este tipo de situaciones. Pues es que es el mismo infierno, diferente diablo. Siempre penalizan al ciudadano. El MacPreán en pleno. Por un lado nos recetan el impuesto predial, absurdos impuestos prediales, y por otro lado, los que nos recetan el impuesto predial no pagan el agua. Pues son fregaderas. ¿Me explico? 1,000 millones de pesos estos adeudos. Es la quinta parte de la presa Libertad, pero con 1,000 millones de pesos hubiéramos explorado los pozos profundos que están haciendo ahora para tratar de tener aguas someras. Con 1,000 millones de pesos tal vez tuviéramos el otro ducto que necesita la presa El Cuchillo para poder bombear más agua. El asunto aquí es que, insisto, lo dije desde el primer día y lo sigo diciendo, siempre se penaliza al ciudadano por las incompetencias o los actos de corrupción de otros. Te incremento el predial, pero yo no pago el agua municipio. Entonces, ¿para qué me incrementaste el predial? Te incremento el predial, pero las calles, véanlas cómo están. Te incremento el predial y yo genero una oficina alterna que me va a permitir gastar 230 millones de pesos en comunicación social. Ese es el asunto. Y entonces me parece muy grave que existe este adeudo, porque si alguien tiene que ejemplificar con el pago a tiempo de los servicios, pues son los municipios. Claro, que se aplique el Estado de Derecho, que el Estado le cobre a los municipios. Y ese es un tema. Falta el procesamiento de basura. Acuérdense también que en el procesamiento de basura había municipios que no pagaban este procesamiento de basura. Y habrá que ver en el tema de la electricidad. Si usted deja de pagar el agua o yo dejo de pagar el agua después de 4 o 5 meses, nos reducen el servicio. Entonces, esa es la dinámica. Aquí el tema es, el Estado se tiene que fajar porque necesita dinero, y aunque sea un problema que le heredaron, tiene que buscar ejemplificar con ellos para que los ciudadanos, el resto de los ciudadanos, paguemos los servicios. De hecho, si hay tiempo hoy presento un punto de acuerdo, es el último en el orden del día, donde solicito al Ejecutivo, si es que mis compañeras diputados y diputados lo avalan, que Protección Civil del Estado lidere y revise las escuelas del Estado. Los principales accidentes que se sufren en las escuelas están ligados a la actividad de las niñas, los niños, y están actividades a objetos peligrosos o condiciones de peligro. Luxaciones, moretones, caídas, raspones, fracturas y golpes en la cabeza son de los principales. El fin de semana estuve trabajando con ciudadanas y ciudadanos, tengo reportes de 116 escuelas, y hay que recordar que las escuelas vienen de entrada de abandonos de otros gobiernos. Esa es la verdad. Este gobierno no es el responsable de ese abandono, aunque ya se empieza a agotar este argumento porque ya están llegando a 4 meses en el ejercicio del poder. Pero si le echas a eso 2 años prácticamente abandonadas las escuelas, puede haber daños estructurales. Yo soy producto de la educación pública, estoy en una escuela pública. Mi escuela todavía era una escuela de construcción tradicional, pero hay muchas escuelas que son prefabricadas, son losas de concreto que están montadas en castillos, y si entró humedad por ese castillo, corremos el peligro de que se caiga una losa y lastime a las niñas y a los niños. Creo que el gobierno del Estado, al menos en las 400 escuelas que dicen que faltan, deberían de inmediato hacer un plan con Protección Civil estatal y las municipales para que la revisen y den un certificado de operación, y que haya un responsable que diga: esta escuela se puede usar. Dios no lo quiera, pase una tragedia y no vamos a tener condiciones de revisión. Y lo otro, ya con más calma, hacer un ejercicio total en las escuelas. Yo veo con mucha empatía
las activaciones que hacen mis compañeros diputados, yendo a arreglar escuelas, el propio gobernador. Qué bien que activen a la ciudadanía, pero ninguno ni ninguna son peritos para determinar si una obra es peligrosa o no, si una construcción después de 2 años de abandono es peligrosa o no. Y creo que hay que meterle seriedad al asunto. Y la seriedad implica que lo que está en juego es la integridad de niñas y niños. Entonces, ojalá y haya tiempo y el Congreso nos valide esta opción de que Protección Civil intervenga y dé algunos tipos de certificados, o al menos diga, estas escuelas sí se pueden operar. Vienen en el punto de acuerdo que vamos a presentar el día de hoy. No, hoy lo vamos a turnar, es parte del punto. Si no, los mandaré en lo económico. ¿Algo más? Gracias, pásenla bien, nos vemos.